Hola estudiantes, ¿cómo están? Eh, lo prometido es deuda y ahora les voy a hacer la clase que no se pudo captar el sonido que la hice presencial. En este momento lo voy a hacer de forma asincrónica para el que la quiera ver la tenga. Que les voy a presentar sobre el género científico ya, que esto lo vimos hace 2 semanas en el preuniversitario en sala de clase. Se los voy a compartir de forma sincrónica para que lo tengan en YouTube y también en nuestra carpeta Drive. Entonces vamos a empezar con el género científico. Entonces, esto ya le he dicho en todas las clases, ¿no? Las herramientas necesarias que tenemos para clasificar un texto dentro de un género discursivo, ¿cierto? Son la función enunciativa, es decir, ya se lo he dicho varias veces, qué hace el texto para la realidad, ¿no? O con la realidad, eventualmente, ¿no? ¿Para qué nos sirve el texto? Es una de las herramientas. La otra es el tópico. Por ejemplo, pensemos en el primer género discursivo que vimos, que fue el género periodístico, ¿ya? Cuyo tópico es la contingencia o un hecho noticioso, y por lo tanto, eh, las columnas de opinión, las noticias, las cartas del director giran en torno a la contingencia o al hecho noticioso. Entonces, el tópico también es una herramienta para empezar a clasificar los textos dentro de un género discursivo. Y finalmente tenemos al formato textual, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, el formato textual en el género científico es fundamental, ¿ya? Se sigue un patrón bien establecido en todos los artículos científicos, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos visto, lo voy a pasar rapidito. Género periodístico, también lo vimos, ¿cierto? Ahora vamos a ver el género científico, género publicitario, el ensayístico, muy interesante, y de eso sí tenemos la clase presencial grabada, ¿ya? Espero que quizás la hayan visto quienes lo necesitaban. Y ahora vamos a ver uno de los que yo les comenté ya, que es de los géneros más complejos de ver, ¿ya? De los más delicados. El género científico es fundamental, ¿ya? Entonces, partamos por el tópico, ¿ya? Una de las herramientas fundamentales para clasificar un texto dentro de un género científico. Están más asociadas con las ciencias llamadas ciencias duras, ¿no? La física, la matemática, eventualmente la química, la biología, ¿por qué no? Y ciencias más aplicadas, como la de la salud, ciencias de la mente en general, cognitiva, ciencias de la educación, psicología, y también la sociología, por ejemplo, la antropología. ¿Ya? Ahora bien, la temática, ¿cierto? Humanística es, yo diría que por definición, imposible hacer un texto científico, ¿ya? Yo les voy a decir ahora cuál es la función para el mundo, o sea, qué función cumple un texto científico, y nos vamos a dar cuenta de que es imposible que con la temática humanística, por ejemplo, con el ensayo de un libro, de un texto de filosofía, con una reflexión histórica, sea ciencia, ¿ya? Entonces, argumentar y finalmente informar, ¿ya? La función enunciativa, entonces, del género científico, de los textos del género científico, están más relacionadas con la construcción de conocimiento. Y para construir conocimiento, ¿ya? Es necesario tener un proceso de razonamiento lógico, ¿ya? Deductivo o inductivo,
o de ambas, como se hace en la ciencia contemporánea, que es argumentar, ¿no? Nosotros, para establecer un nuevo conocimiento en la realidad, ¿no? Para construirlo, para comprender un nuevo elemento que se nos presenta, tenemos que decir por qué funciona de tal modo, ¿no? Eventualmente comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Hacer una tesis, ¿ya? Entonces, como yo ya les estoy comentando, establece nuevos conocimientos en términos netamente lingüísticos, y es también interesante rescatarlo de este modo. Es un nuevo enunciado propositivo para la realidad, ¿no? Del tipo: existe una relación positiva entre mayor consumo de alcohol, hay un pequeño error de tipeo en el PowerPoint, y defensa contra accidentes cardiovasculares, ¿no? Hay un nuevo enunciado propositivo para la realidad, ¿no? El bosón de Higgs es una partícula que contribuye a que otras tengan masa. La osmosis es el proceso en el que los cuerpos biológicos liberan o incorporan agua en su organismo para nivelar los medios, los medios de sales, ¿no? La escritura en niños dentro de sus primeros años de escolarización se inicia por la conciencia fonológica. Todos estos son nuevos enunciados que nosotros tenemos, ¿no? Son nuevas proposiciones, ¿ya? Que tienen validez científica. Y ojo con esto, ¿no? Esto a nivel más de formato, ¿no? Los conocimientos nacen por la práctica de observación y teorización de la realidad, y es un ejercicio complejo en el que se involucra una argumentación y la construcción teórica. La ciencia va generando un lenguaje específico, complejo, de nicho. Les voy a decir este disclaimer: el género científico no entra en la paz. De todos modos, igual es necesario verlo por el simple hecho de que son herramientas fundamentales de razonamiento, ¿no? El pensamiento científico, que eventualmente les va a estar sirviendo para sus electivos, biología, física, química, qué sé yo. ¿Y por qué no aparecería en la PAES de lenguaje, entonces? Porque es muy específico el lenguaje, ¿ya? Yo, por ejemplo, como licenciado en literatura y lingüística, se me hace bien complejo tomar un artículo científico sobre astronomía, sobre física, ¿no? Sobre composición química de algún elemento, de alguna nueva materia descubierta, no sé, ¿no? Porque son muy específicos. Se va generando un lenguaje específico y complejo. No así, por ejemplo, en el género divulgativo, ¿ya? El divulgativo, ¿cierto? Que es como el hermano menor, el hermano menos aventajado del género científico. En ese tipo de textos el lenguaje es mucho más simple porque se busca que el conocimiento llegue a muchas más personas. Entonces, se generan nuevos conocimientos, ¿ya? Por medio de procesos de razonamiento, de argumentación, ¿ok? Algunos conceptos importantes, y aquí ya empezamos recién a entrar en materia, ¿ya? La categoría de análisis, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes entren a la universidad, sé que va a ser así, o a lo que ustedes quieran estudiar, en algún momento van a tener que hacer alguna tesis, ¿ya? O alguna investigación para querer comprobar algo, ¿ya? Y eso, una de las herramientas que se utilizan, ¿cierto? Son categorías de análisis. Y para entender una categoría de análisis, tenemos que entender que es una categoría, ¿no? Los elementos en la realidad están compuestos por muchas categorías, ¿cierto? Que son rasgos, ¿ya? De ámbito más o menos metafísico, ¿ya? Que constituyen una entidad, ¿no? Por ejemplo, eh, yo quiero hacer un estudio, o quería hacer un estudio hace 2 años que era más pertinente del coronavirus, del COVID, donde mis categorías de análisis eran, por ejemplo, la incidencia del coronavirus según la edad. Mi pregunta de investigación era: ¿hay mayor o menor incidencia de coronavirus en personas de 75 años, por ejemplo?
Personas de 75 años en ese caso, entonces, es mi categoría de análisis. ¿Ya? Entonces tenemos la edad, que es una categoría, ¿cierto? Donde se establece la vejez de una persona, por ejemplo. Y debido a esa categoría, ¿cierto? ¿Cuál es la influencia de que esa persona con esa característica particular, ¿no? Entendiendo que la categoría es una característica particular que compone a un ente, pero más o menos a nivel más descriptivo, ¿ya? Porque la edad no se ve, ¿no? Es una forma que nosotros inventamos, ¿cierto? Para caracterizar un ente, en este caso un ser humano. Entonces, esa categoría de análisis se pone en estudio. En este caso, un grupo, ¿cierto? Idealmente numeroso, de personas de 75 años y bajo de 75 años. Estoy dando un ejemplo bien pobre, pero creo que es válido para comprender que es una categoría de análisis. Entonces vemos cómo se va comportando esta categoría, ¿cierto? Es decir, cómo se comporta el coronavirus, cómo se comportaba hace 2 años, en personas bajo de 75 años. Ah, mira, y mayor incidencia en la población de 6.000 personas que estuvimos. ¿Ya? Y mira, hay mayor incidencia en personas de 75 años hacia arriba. Ah, ya. Entonces, resultado. El coronavirus tiene mayor incidencia, tenía mayor incidencia en personas de 75 años hacia arriba. Analicé por medio de una categoría de análisis, ¿no? A medida que les vaya dando estas explicaciones, van a ir surgiendo más ejemplos. ¿Ya? Razonamiento. Este también es una forma, o sea, un elemento fundamental para ir comprendiendo el género científico, los textos del género científico, para ir comprendiendo los textos del género científico. Es decir, en las investigaciones científicas se dan dos tipos de razonamiento, ¿ya? La inducción o la deducción o la inducción, ¿ya? Vamos uno por uno y después les explico cómo se concatenarían ambos en la ciencia contemporánea, ¿ya? La deducción, por un lado, eh, es un proceso de razonamiento en el cual la persona, por el simple hecho de ser un ente capaz de razonar, ¿cierto? Es decir, por el simple hecho de ser capaz de hacer relaciones lógicas, ¿cierto? Teniendo una teoría antes, observa la realidad y la comprende. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, está maullando mi gata. Por ejemplo, oyendo a mi gata se me ocurrió otro ejemplo, ¿ya? Y así también para aportar otro a categoría de análisis. Deducción. Yo sé que los gatos, ¿ya? A cierta edad y en cierto periodo del mes, tienen celos. Y debido a que estamos en cierto periodo del mes y sé que mi gata, ¿ya? Tiene cierta edad, yo afirmo que es muy factible que esté en celos. Y de hecho lo está. Ahí está mi vecina gritando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Tenía todos los conocimientos previos y con esos conocimientos previos yo dije que algo pasa o estará pasando. ¿Ya? Esa es la deducción. Y en términos de categoría de análisis, aportando otro ejemplo para que comprendamos bien la categoría de análisis. ¿Mm? En este caso sería la edad de la gata, del gato, ¿cierto? Quizás la raza, ¿no? Si fue la primera o la última de la camada, eh, si está operada o no operada, cómo se comporta los celos en operación. No hay, ¿cierto? Entonces, esos son elementos
abstractos, ¿cierto? La edad, por ejemplo. El estar castrado o no castrado, que implica estar, tengo entendido, no soy veterinario, pero se deja de ovular, tengo entendido. Entonces, todo eso son categorías de análisis. Entonces, yo los voy, ya, ¿cómo se comporta la edad, ¿cierto? Respecto a los celos en los gatos. Por otro lado, inducción. Inducción. Con el mismo ejemplo, con el mismo ejemplo. Pensemos en la primera persona que observó el comportamiento de los celos en los gatos. Por primera vez. Dijo, oh, ¿qué estará pasando acá? Y él, por medio de un procedimiento y un razonamiento inductivo, ¿qué fue lo que hizo? Dijo de inmediatamente, ah, mira, ¿está en periodo de celos? No. Lo más factible que hubiese pasado es que haya observado de forma sistemática a muchos gatos y viendo su comportamiento. Ah, es el mismo comportamiento. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de un gato en celo? Que maulla fuerte, intentando, creo yo, llamar a los otros gatos, que se refriega por las paredes. Entonces, esa primera persona, ¿no?, hizo, por medio de la inducción, la observación, hizo la observación de este comportamiento y luego observó que los gatos y las gatas se apareaban y luego observó que la gata se embarazaba. Entonces dijo, ah, mira, hay un periodo entonces previo ya al, a la relación sexual de los gatos que le podríamos llamar, ¿cierto? Celos, ¿ya? ¿Y cómo se caracteriza el celo? Ah, bueno, el gato tiene, la gata tiene maullidos bien fuertes, se refriega por las paredes, intentando llamar la atención de los gatos. Y a eso le llamamos estar en celos, ¿cierto? Como en el periodo fértil, donde se llama a la reproducción. Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos un modo de comprender, ¿ya? Como una teoría, ¿ya? Entonces, yo ahora sé que mi gata está en celos, pero no porque hizo un procedimiento inductivo, sino porque lo deduzco por su comportamiento. Y sé que hay una asociación entre el comportamiento y este concepto que se llama celos, ¿cierto? Que es el llamado al apareamiento, ¿no? Espero que se haya comprendido el ejemplo. Me tomé aquí de mi gata que está en celo. ¿Bien? Y ojo con esto. No las entendamos por separado, ¿ya? Antiguamente, ¿ya? En, digamos, en el periodo más iluminista, ¿ya?, del, del, de la razón, ¿ya?, el periodo de los 1700, ¿ya?, pre periodo romántico, ¿ya?, había como una especie de batalla entre los dos, de la deducción y la inducción. La deducción quizás es un poquito más posterior, ¿no? La inducción es más positivista, ¿no?, filosofía positivista, ¿no?, donde, claro, estos pensadores positivistas pensaban esto, ¿no?, que la única forma de llegar a la verdad es por medio de la observación, ¿ya? Ahora bien, nos preguntamos, si con pura inducción, si con solamente inducción, es decir, con solamente observación y taxonomización de la realidad, ¿realmente podremos comprender el mundo? ¿O necesitamos una etapa posterior de teorización que está relacionada con la deducción, ¿cierto? Un periodo más racionalista. La inducción es más positivista, la deducción es más racionalista. Y también por el contrario, ojo ahí. Yo en mi mente, en mi ejercicio de razonamiento, solamente con eso, ¿puedo comprender todo lo que pasa? No, ¿cierto? Porque se necesita, eventualmente, para descubrir algo nuevo, esta sistematicidad, la que hizo esta persona que yo les inventaba, que observó de forma sistemática el comportamiento de las gatas en celo. Entonces, antes, estas dos posturas estaban en disputa, pero hoy en día, en las ciencias contemporáneas,
La deducción y la inducción son igualmente importantes para crear conocimiento, ¿ya? Es decir, yo hago una observación sistemática y luego la teorizo, la conceptualizo, ¿no? Hago que sean elementos abstractos, ¿ya? Ok. Yo les dije al empezar la exposición que el formato textual de un artículo científico es importante comprenderlo, porque tiene una relación intrínseca con lo que yo ya les dije, ¿no? Con la imbricación entre la inducción, posteriormente una deducción, ¿cierto? Y también conlleva siempre una categoría de análisis, porque de algo tendremos que estudiar, ¿no? Tendremos que estudiar el comportamiento según algunos factores, según algunos criterios, ¿no? El formato textual es importante, entonces, y ustedes cuando ya entren a sus carretas, se van a empezar a familiarizar con él. Ahora les voy a hacer como mm, les voy a leer lo que dice el PowerPoint y lo que considero necesario explicar se los voy a explicar. Entonces, tenemos un abstract, que es un resumen de la obra, ¿ya? Que siempre está con un parrafito chico. Luego del título, luego de los autores, hay un párrafo con una sangría más prominente, ¿no? Entonces, un párrafo bien estrecho, donde en un párrafo se sintetiza todo. ¿Y qué es lo que se sintetiza? Se expone de forma clara el objetivo principal de la investigación, el fundamento teórico, la metodología, los resultados y las implicancias de los resultados, los eventuales aportes a futuro que tiene el descubrimiento. Y luego está la introducción, ¿no? Que es la presentación del ámbito de la investigación. Ojo, el abstract, el resumen, ¿no? Donde se resume todo lo que estará a continuación, ¿no? Llámese ámbito teórico, llámese metodología, objetivo de la investigación. ¿Cuál fue mi pregunta de investigación? Pero la introducción apunta para otro lado. La introducción se expone, ¿cierto? En la mayoría de las veces, un estado de la cuestión sobre el asunto que yo voy a investigar. Les leo. Presentación del ámbito de la investigación. Eventualmente, este apartado se divide, nuevamente hay un error de tipeo en el PowerPoint, se divide en la introducción y el marco teórico, donde se expone un estado del arte y una presentación de la teoría construida sobre la investigación. ¿Ya? Entonces, ¿puede o no puede estar dividido la introducción y el marco teórico? Es muy propio de las tesis de los estudiantes que quieren finalizar algún grado académico, que la introducción se divida del marco teórico, pero no importa, ¿ya? Lo que sí es fundamental que comprendamos a nivel de conocimiento, no a nivel de contenido más que de forma, que en la introducción está el marco teórico o introducción marco teórico, hablan más de lo mismo, que es donde se expone, llámese así, la parte deductiva del asunto, quizás, según usted, ¿no? Donde se expone ya, de nuevo estoy escuchando a mi gata, ¿cuáles han sido las últimas investigaciones sobre los celos en los gatos? Ah, mira, se descubrió hace 2 años en una investigación X que el celo en los gatos dura tal cantidad de tiempo según el tamaño del gato, por ejemplo. O otra investigación sobre este tema. Luego de la esterilización de las gatas, existe el último periodo de celo. No sé, estoy puro inventando acá. ¿Ya? Entonces se expone en investigaciones, se va construyendo, ¿cierto? Algo a lo cual también pertenece mi estudio. ¿Ya? Mi estudio eventualmente entraría en el futuro en otro marco teórico de otra persona, que es como parte de lo mismo, más parte del mismo campo. Entonces en la introducción se presenta un campo teórico. ¿Ya? La metodología, esto es importantísimo. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Se expone el modo de proceder. ¿Cómo se llegó a tales resultados? Es necesario que una persona que lee un estudio
sepa que el estudio siguió ciertos parámetros establecidos, ¿no? Debe existir una relación intrínseca, y esto es importante, entre la teoría y el modo de proceder. Asimismo, la metodología es uno de los ejes que establece el tipo de investigación, ya sea una de tipo cualitativo o cuantitativo, por ejemplo. Esto también. Aquí me di la licencia de dividir los dos tipos de textos eh, científicos del género científico fundamentales en dos, cualitativo o cuantitativo. Entonces, fíjense que la metodología sí es importante, ¿no? Y se expresa el tipo de razonamiento que yo voy a ocupar. Ya les voy a explicar lo que es lo cualitativo o lo cuantitativo. Pero cuando se hace una investigación, se tienen que seguir ciertos pasos rigurosos y que sean aplicables eventualmente en otros estudios, ¿ya? Porque estamos buscando construir un nuevo conocimiento y eso debe ser, suena muy abstracta la palabra y muy lanzada, pero tiene que ser universal, ¿ya? Y si no es universal, interesante, por ejemplo. Es decir, los gatos en Chile, por ejemplo, se comportan distinto a los gatos en China, por ejemplo. Pero esa diferencia es universal. Es decir, ya está comprobada, ¿ya? Los resultados. Presentación de los resultados de la investigación. Se exponen eventualmente en forma de tabla y o gráficos y los datos siempre estarán ordenados según las categorías de análisis. ¿Ya? Según las categorías de análisis. Discusión. Se interpretan los datos. Entonces, entiéndase. ¿Ya? La metodología y los resultados son un proceso más inductivo. ¿Ya? Pero la discusión es la que busca la deducción. Es decir, mira, yo con todo esto podríamos discutir cierto elemento. ¿Ya? Podríamos teorizar. Se interpretan los datos. De existir una hipótesis previa en este apartado, se expresa si se llegó o no a la confirmación de la hipótesis. Téngase presente que la refutación de una hipótesis es totalmente válida. Por ejemplo, si yo quiero estudiar al ver algún ejemplo, el concepto de conciencia fonológica, ahí me meto más en mi área, ¿no? Si no me pierdo, cómo funciona la conciencia fonológica en la edad avanzada, ¿ya? ¿Qué es la conciencia fonológica? Es el reconocer de forma más o menos intrínseca eh, que una grafía, ¿cierto?, corresponde a un sonido y que un sonido corresponde a una unidad de significado que cambia según su contexto, que cambia según su contexto, ¿ok? La conciencia fonológica eh, se desarrolla en los primeros años de escolarización, donde a los niños se les aprende, se les enseña las vocales, las consonantes, juntar vocales y consonantes para formar sílabas, los distintos tipos de sílabas, cómo se dividen. Y ahí el estudiante que recién está empezando a leer, inicia la relación ¿ah? Entre el sonido y el significado. Entonces yo me pregunto en una investigación, ¿cómo funciona eso en edades más avanzadas? ¿No? Y ya sabemos que se desarrollan en temprana edad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quiero estudiar la conciencia fonológica, no sé, en los 16 años, donde ya está desarrollado. Y lo estudio a nivel neuronal, por ejemplo. Entonces pongo a la persona en estudio del electroencefalograma, de tomografía funcional, y veo cómo se comportan aquellos elementos cerebrales, ¿cierto?, de la corteza que están relacionados con la conciencia fonológica. Ya. Red de audición primaria, lóbulo temporal, posterior, ¿cierto?
y veo que hay menos desarrollo a nivel neuronal, pero en personas en edad avanzada, pero en estudiantes de edad inicial hay un gran desarrollo de la corteza de audición primaria. ¿Ah? Es decir, entonces yo de forma eh, inductiva, observando estos comportamientos, puedo decir, mira, la corteza de audición primaria, ¿ya? Y, y los centros más posteriores del lóbulo temporal no se activan tanto porque están relacionados con la asociación entre el sonido y, eh, y el significado. Pero sí se activan más, por ejemplo, en esas personas de edad avanzada, eh, los centros relacionados con la sintaxis a nivel cerebral, ¿ya? Localizado en zonas más frontales. ¿Ya? Entonces digo, bueno, dicho esto, en estos resultados, discusión es, bueno, debido a la baja actividad de zonas relacionadas con la relación de sonido-significado, llámese conciencia fonológica, estoy diciendo bien simplificado, en personas de edad más avanzada, de 16 años. ¿Ya? Pero sí se activa elementos sintácticos de forma más prominente, lo que no pasa en estudiantes de menor edad, cuya corteza de audición primaria, y zona más posterior del lóbulo temporal, si se activa, yo llego a la conclusión de que la conciencia fonológica ya no es fundamental para la comprensión. Quizás las personas que tienen más edad buscan relacionar más a nivel léxico, ¿ah? No a nivel de sonido, porque eso es un nivel en desarrollo del lenguaje mucho más temprano. Aquí estamos en edades más avanzadas, por lo tanto, el desarrollo más complejo se da a nivel sintáctico. Por eso es que existe, ¿cierto?, una mayor activación de esas zonas de sintaxis, por ejemplo. ¿Okay? Esa es la discusión. Entonces, metodología, ocupé estudios de observación neuronal, ¿cierto? Funcionales o de onda. Luego observé los resultados, ¿cierto? Comparando edades y observando la activación de centros de función del lenguaje y luego discusión, teoricé, ¿cierto? Dije, ya, la conciencia fonológica ya no es tan fundamental a nivel cerebral, sino que lo es aquellos centros encargados de la sintaxis, que son competencias más complejas, y en contraposición, la conciencia fonológica son competencias que se desarrollan de forma más temprana. ¿Okay? Conclusiones: es un resumen de la investigación en donde se puede añadir las implicancias a futuros del estudio. El aporte de la investigación y se expresa de forma simple la tesis expuesta. Téngase presente que la repetición de la información es totalmente válida y ayuda a no caer en malas interpretaciones. Entonces los puse yo por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden decir, ya, pero esto ya se dijo en la introducción, ya se comentó en el abstract, me dijeron un poco de eso en la discusión, me la adelantaron. Bueno, no hay problema. Sí, como es un texto científico, lo que menos quiero es que surjan malas interpretaciones, entonces no hay problema en repetir cosas. Y yo no les comenté bien sobre la discusión. ¿Qué pasa si mi hipótesis no se cumple? No hay problema. Es totalmente válido decir, no existe una relación entre la edad y la activación de los centros neuronales en la conciencia fonológica. Es decir, la conciencia fonológica funciona de igual forma en edades tempranas o en edades avanzadas. Se refuta mi hipótesis, pero eso igual es un conocimiento, igual es una proposición, planteada de forma negativa, pero igual propone conocimiento. Y la biografía, esto quizás no sea tan pertinente en términos del duro del
del formato textual, pero ustedes lo van a sufrir mucho cuando entren a sus carreras, porque hacer una bibliografía implica, ustedes se lo van a terminar aprendiendo de memoria quizá, seguir un formato universal en el cual tú pones todo lo que citaste anteriormente, quizás en la introducción. Eso no se lo voy a adelantar, lo van a conocer a futuro, pero la bibliografía es importante. Yo les recomiendo, espero que se acuerden de mí, si es que llegan a ver este video, que mientras hagan la investigación vayan anotando al tiro en una hojita aparte, en un documento aparte en sus computadores, al tiro lo que están citando, si no se les va a perder. Recomendación de prueba y error. Ya, entonces yo les dije, les adelanté, investigación cuantitativa y cualitativa. Partamos por la cuantitativa. Este tipo de texto científico establece un conocimiento sobre la cualidad de un fenómeno. Cualidad. Una investigación cualitativa examina de forma intensiva un rasgo categorial de un objeto de estudio. Cuantitativa. Aquí hay un error, ¿cierto? Permítame corregirlo al tiro. Ya. A ver, categoría cualitativa, aquí debe decir cualitativa, ¿no? Cualitativa. Y aquí debería ser cuantitativa. A ver si lo corregí bien rapidito. Perfecto. Para que no hayan confusiones. Ahora sí. Cualitativa. Cualidad. Cualidad. ¿Ya? De ahí viene. El objeto de estudio de este tipo de investigación es acotado. El objeto de estudio, lo que se investiga, está relacionado con un estudio de caso en la medicina. Por ejemplo, yo estoy estudiando medicina y en mi último año tengo que hacer una investigación y elijo a una paciente, idealmente que tenga alguna patología media compleja, ya, no muy abordada. Entonces yo hago un estudio de una persona, pero intensivo, ¿cierto? Exhaustivo. Se ocupan muchas categorías de análisis. Está relacionado con un estudio de caso en medicina, un estudio del comportamiento de ciertas categorías en un fenómeno u objeto. Un ejemplo claro de este tipo de investigación es la que se hace desde el psicoanálisis. El psicólogo observa cómo se comporta una serie de categorías en una persona y finalmente entrega su resultado. Voy a dar ejemplos a través de eso, porque creo que es bueno también como reflexionar un poco, ¿no? Quizás los psicólogos hacen tesis por cada uno de esos pacientes, ¿no? Cada paciente termina teniendo una tesis. ¿Y cuáles son las categorías de análisis en una persona? Que lo ve el psicoanalista, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo fue tu relación con tu madre y con tu padre? ¿No? Aquí ya entré. Dos. ¿Fuiste el hermano menor o el hermano mayor? Ah, interesante, ¿no? ¿Qué otra? A ver, yo sé muy poco de psicoanálisis, pero no, ¿cómo fue tu trato con tus pares cuando eras niño? ¿Cómo te trataban en el colegio, los amigos de barrio? Ah, a través de estas cuatro, ¿cierto? ¿Dónde está el trauma aquí? ¿Ah? ¿Cómo fue el trato con tu madre? Ah, fue bueno, sí, sí, todo bien, mi madre se preocupaba de mí. No, mi padre fue eh, eh, equilibrado, ¿cierto? Fue riguroso pero tierno a la vez, se preocupó de que no me faltara nada. Fue bastante correcto y siempre estuvo presente cuando sentí que lo necesitaba. Eh, ¿Cómo fue la relación con tus padres, por ejemplo? Ah, no, me hicieron bullying cuando chico. ¿Por qué? No, porque tenía algún problema físico y todos me hicieron bullying. Ah, entremos a leer por ahí. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Te acuerdas? ¿No? Y ahí va desilvanando, ¿no? Viendo qué pasa en la madeja, enredada. Mm. Entonces, ¿qué está haciendo el psicólogo ahí? Tiene un objeto de estudio, que eres tú, que soy yo. ¿Ya? Pero lo que hace es
emplea muchas categorías de análisis desde el psicoanálisis. O un cognitivo-conductual diría, ay, ¿cómo te comportas tú cuando hay mucha gente? Ah, te da quizás crisis de ansiedad. ¿Y cómo eres? ¿Te despiertas temprano? ¿Te despiertas tarde? Ah, despiertas tarde, desanimado. Ah, ya. Eh, ¿Eres metódico para hacer tu cosa? Ah, ya, ¿cierto? O sea, lo mismo, ¿no? El cognitivo-conductual desde otra mirada, ¿cierto? También observa muchos rasgos del comportamiento, ¿no? Y mismo, ¿no? Otra forma muy buena de entender lo que es una categoría de análisis, ¿no? Solo es intensivo. Lo cuantitativo, más o menos todo lo contrario, ¿no? Este tipo de texto científico establece un conocimiento sobre el comportamiento de un objeto de estudio numeroso ante cierta variable. Una investigación cuantitativa necesita de un objeto de estudio de número alto, de tal modo se llega a una generalización plausible y pertinente sobre una variable dentro de una población. El ejemplo que les di anteriormente. Dos ejemplos buenos de estudio cuantitativo, ¿no? El comportamiento de celos en gatas. La primera persona que teorizó sobre ello lo hizo sobre muchos gatos, perdón, sobre muchas gatas, ¿no? Y luego llegó a una generalización. Y esa generalización se transformó en una teoría, no sé si llamarlo teoría propiamente tal, pero se entiende así, ¿no? Que es, mira, existe un periodo de fertilidad en el cual existe un comportamiento particular en las gatas, ¿cierto? Que es el llamado al apareamiento. Ya, y eso se llama celos, ¿cierto? O por otro lado, ¿no? También les dije, en personas de 75 años hay más incidencias de contagio en coronavirus, ¿cierto? Eso se llegó a partir de miles de datos de personas manejando solamente una variable, ¿no? Es complejo, muy complejo hacer investigaciones cuantitativas con muchas categorías de análisis. Ahora bien, esos son los que hace la Big Data, ¿no? Son análisis computarizados, tengo entendido. Los datos que se obtienen de estos estudios son de una cantidad abundante y por el contrario la variable de este tipo de estudios son más acotadas, del tipo incidencia de la peste del mono en personas de 70 años hacia adelante, ¿no? En este tipo de ejemplo, el objeto de estudio debería ser una gran cantidad de personas, siendo la variable solo una, personas de arriba de 70 años, y no, ¿cierto? Personas con 70 años y personas bajo 70 años, ¿no? En fin, espero es que se haya comprendido, ¿ya? Insisto, cuando entren a sus carreras se van a familiarizar mucho con esto, mucho con esto. Esto no entra en la PAES, pero de todos modos era una herramienta que yo les quería entregar. ¿Por qué? Porque se ven elementos más complejos. Yo siempre les reflexiono, ¿no? El que entrena, ¿cierto? En condiciones más adversas y el que entrena más duro, ya al momento de la prueba, ¿cierto? La pista se le va a hacer más liviana. ¿Ya? Y estamos listos con esto. Esto es el género científico, ¿eh? Un breve acercamiento, como me gusta llamarlo, ¿no? Espero haberles explicado bien. Siempre están las clases para resolver dudas y siempre tienen mis medios de contacto para resolver dudas. Esto lo subiré pronto y eso, fue un gusto. Y son muy necesarias las clases presenciales porque no es lo mismo estar hablando a un computador que hablarles a ustedes presencialmente, así que nos vemos en salas de clase. Adiós.